Una vez más, buenos días. Quiero agradecerles la invitación para estar con ustedes en esta semana. Y mi deseo es que lo que vamos a compartir pueda ser de bendición para ustedes, para mí y para cualquier persona que pueda escuchar lo que vamos a presentar. Esta invitación que recibimos fue específicamente para tener una semana hablando de mayordomía. Mayordomía es un aspecto muy amplio, hay muchas cosas que decir. Sin embargo, hemos estado pidiéndole a Dios y vamos a pedirle a Dios, continuar pidiéndole que nos ayude para que los temas que se han de seleccionar puedan ser de ayuda y bendición. Quiere decir con esto que el tema de hoy es el inicio, el de mañana continúa al de hoy y así cada día hasta que terminemos la semana. Espero que su atención, que su invitación se revierta en beneficio de ustedes y que esta semana, una vez más, pido a Dios, pueda ser una semana completamente bendecida y podamos aprender, y no solamente aprender, sino podamos decidir con nuestra vida estar cada vez más cerca de Dios. Mientras más conozcamos de Dios, más hay que agradecerle. Mientras más busquemos a Dios, más bendiciones tendremos y más tendremos también que compartir con otras personas. Hablando ya sobre mayordomía, así como nosotros en un día específico en el tiempo, así como nosotros fuimos concebidos y la vida comenzó para nosotros dentro de nuestra madre, así como nosotros nos desarrollamos en el útero materno y llegó un momento en que llegamos a la vida que nacimos, la vida llegamos antes, dentro, ahí hubo un desarrollo, salimos, o sea, nosotros no somos personas eternas. Nosotros somos seres humanos que tuvimos un inicio. Y así cada ser humano que ha existido en este mundo tuvo un inicio. Hay una cosa cierta, eso es innegable. Nosotros estamos aquí, por lo tanto existimos. Cada ser humano que hoy vive existe. Y los seres humanos se hacen muchas preguntas. Y entre las preguntas que los seres humanos se hacen está esta: ¿de dónde vine? ¿Cómo llegué a existir? Los seres humanos tenemos un cerebro inquisitivo y cuando miramos no solamente hacia nuestra persona, sino que miramos al mundo donde vivimos, a la naturaleza, miramos el espacio,
Mientras más el hombre pueda mirar, dependiendo del telescopio o del microscopio, va el hombre descubriendo cosas nuevas. Y la mente inquisitiva del ser humano dice, ¿cuál es el origen de todo esto? Yendo a nosotros mismos, ¿cuál es nuestro origen? Me refiero a nosotros mismos, la raza humana. ¿De dónde sale la raza humana? Sabemos muy claro que esta pregunta los seres humanos la contestan y la oyen contestar de dos maneras, solamente de dos maneras. Una forma, una idea que el ser humano escucha, que se le enseña en la escuela, se le enseña esa idea, esa teoría en los distintos niveles educativos, es el concepto de que tanto el universo como la tierra, como el hombre, somos fruto de la casualidad. Que hay algo que le llaman evolución y que eso ha sido el origen de todas las cosas. Esa es una teoría. Si esa teoría fuera cierta, entonces el ser humano tiene un gran problema. El problema que tiene es que qué cosa es malo, qué cosa es injusticia. Si venimos de una evolución, se sabe que en la evolución el más fuerte, el mayor capacitado, sobrevive. Y no hay, si esta teoría fuera cierta, no hay ningún mal, porque el grande se come al más débil. El más fuerte prevalece. Es más, si esta teoría es cierta, no hay nada en el universo mayor que nosotros. Y no tenemos nosotros que dar cuenta a nadie. Y si el más fuerte prevalece, eso es el concepto evolutivo. Si el más fuerte prevalece, no hay por qué decir que sea una mala cosa que una persona más poderosa le robe a otro y lo mate y lo quite del medio y se ponga uno. Porque no hay a quien responder. El más fuerte, el más capacitado, el más sabio, dice la última palabra. No hay a quién responder. ¿Cuántas personas creen esto? Desde luego, solamente he dicho una partecita, porque este concepto tiene muchas ideas. Este concepto es el que tiene la mayor parte de los seres humanos. Los títulos universitarios, los que se llaman científicos, no todos, por supuesto, y gracias a Dios por esto, creen y enseñan esto. Aún hasta en las escuelas, hasta en países que decimos que somos cristianos o que creemos en Dios, lo que enseñan en la escuela es esto, evolución. No enseñan de Dios, enseñan de la evolución. Pobre humanidad, si esto fuera cierto. Porque analizando a grosso modo, a gran escala esto, hay una cosa que yo veo
y creo que ustedes también ven. Lo más capaz que hay en este planeta es el ser humano. Y si el ser humano ha venido o hemos venido de la evolución, hay algo que no sé cómo explicar. Porque el ser humano, que es lo más inteligente, que es lo más poderoso, que es el que gobierna, en vez de cuidar el mundo donde vivimos, cada vez lo destruye más. O sea, el ser humano, siendo más capaz, debía cuidar más. Sin embargo, cada vez el ser humano, con sus inventos, con sus adelantos, con las cosas que hay, destruyen el planeta donde vivimos. Y esta es una querella que hay, una lucha que hay entre los seres humanos, entre los científicos, en la humanidad. ¿Cuántos no han oído hablar del calentamiento global? ¿Cuántos no han oído que según los científicos van a suceder cosas o están sucediendo cosas que acaban con la humanidad? Yo no quiero seguir invirtiendo tiempo, ni en este momento ni durante la semana, para hablar de la evolución. Lo único que puedo decir en este momento, para dejar esto punto y aparte, que los conceptos evolucionistas son una gran tontería y es una enseñanza falsa. La palabra de Dios nos enseña una declaración que Dios inspiró. Y esa declaración es esta: dice el necio en su corazón, no hay Dios. Porque tratar de quitar a Dios, eso solamente una mente necia lo puede hacer, porque Dios no se puede poner a un lado. Dije que no iba a hablar más de evolución, pero sí tengo que decir algo más. La evolución también señala un origen y un concepto. El origen y el concepto es este: la materia es eterna, solo se transforma, porque no pueden explicar que de la nada surja algo. Sencillamente, la materia es eterna. Eso hay que creerlo solamente por fe, por la fe en quien lo dice. Y los conceptos evolucionistas son muy variados y a través del tiempo va cambiando. Pero nosotros estamos aquí. Nosotros existimos. ¿De dónde venimos? La palabra de Dios dice en el texto que todos leímos al principio, dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Con esas palabras comienza el relato sagrado, diciendo el origen de este planeta y diciendo el origen del mundo. Hay una gran diferencia, porque el concepto evolucionista y el concepto creacionista son opuestos completamente el uno al otro. Hay que tener más fe para creer en la evolución que para creer en Dios. Miren, si yo pongo este papel, este simple papel, yo lo pongo aquí. Esto es una materia, esto es algo que existe, materia. Yo lo pongo aquí. ¿Cuánto tiempo necesitaríamos
para que este papel se convirtiera en un gatico, un simple gatico. ¿Cuánto tiempo necesita este papel dejándolo solo ahí para convertirse en un gato? ¿Qué es lo que necesita? ¿Tiempo? ¿Ambiente? ¿Qué necesita para que esto sea un gato? Y yo digo un gato, porque si lo voy a poner, ¿cuánto tiempo se necesita para que este papel se convierta en una persona? Pensante, que razona, es la materia. Estoy poniendo como ejemplo la materia que existe. ¿Cuánto necesita? Que no tiene vida, para que de pronto salga respirando y que tenga vida. Y que tenga evolución y salga una diversidad tan grande como se ve en el universo. Para creer eso, hay que tener una fe muy grande, y yo lo repito con el perdón de todo el que no lo crea, no solamente una fe grande, sino un cerebro estúpido. Porque yo ni nadie puede creer que esto se convierta en persona, ni que se convierta en agua. Pero cuando vamos a la Biblia, encontramos una declaración. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Hay un inicio en esta declaración. Hay un inicio. El inicio que se ve en esta declaración bíblica no es el inicio de Dios, porque Dios trasciende a la creación. Dios es antes de la creación. Y ese Dios que es antes, es Dios y siempre ha sido Dios. No es algo que se inició en el tiempo, sino que siempre ha existido. ¿Hay que tener fe para creer en eso? Sí, hay que tener fe, porque nosotros no lo vimos. También ustedes necesitan creer fe en creer que yo existo, porque ustedes no me vieron cuando yo nací, pero me ven aquí y por lo tanto existo. Pero tienen que creer que un día yo comencé y no pueden decir que no porque me ven aquí. No hay discusión. Dios existe porque se refleja en su obra, pero la obra de Dios no es Dios. O sea, Dios es el que creó su obra, pero no es su obra. ¿Quién está por encima? ¿La obra o el creador? El creador. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Dios es trascendente, Dios está más allá de su creación, pero toda la creación tiene un inicio, y ese inicio es salir de las manos del Creador. En el principio creó Dios. ¿Para qué creó Dios? ¿Tenía necesidad? No, porque Dios no tiene necesidad de nada. Dios tiene el poder, tiene el recurso de tener todo lo que necesita para su existencia. Es más, tiene tal poder que la palabra que se le dio a Moisés en la zarza ardiendo, cuando él le pide a Dios, ¿cómo te llamas? ¿Cuál es tu nombre? Dios le dijo, yo soy el que soy.
no necesita nada Dios para seguir siendo Dios, para seguir siendo vivo, porque Él no solamente es el que vive, sino el que tiene vida propia. Y esa vida propia de Dios no es su único atributo. Dios también tiene, y yo dije atributo y dije mal, porque no es la palabra que viene. Porque sencillamente Dios es vida. La vida sale de Dios, pero Dios también es amor. Dios no necesita que alguien le dé amor, porque Dios es amor. ¿Qué tiene que ver eso con mayordomía? Porque toda criatura que Dios creó, sea el ser humano en esta tierra, o sea los ángeles celestiales, o sea cualquier ser creado que Dios haya creado, todos hemos tenido un comienzo. Y en nuestro comienzo, todos dependemos de Dios. Todos. Aquí en la tierra, nosotros dependemos de Dios. Y los seres humanos separados de Dios, sencillamente no pueden existir. Dejarían de existir. Por lo que al principio cuando les dije que Dios es más allá de la creación, después que Dios crea, Él no se hace parte de la creación, porque Dios no se hace parte de la creación. Dios siempre es Dios, pero Dios se comunica con la creación. Y así Dios en el universo, en el cielo, se comunica con su creación. Y aquí en la tierra, Dios también se comunica con su creación. Pero tenemos que partir de este concepto. Dios no necesita de ninguna de sus criaturas para vivir. Dios no tiene necesidad que ninguna de sus criaturas les dé comida, porque Él lo crea todo. Dios no necesita de sus criaturas que nosotros le demos amor, porque Él es amor. Y si nosotros tenemos vida, es porque Él nos la dio. Y si nosotros sentimos amor, es porque Él nos lo dio. ¿Es fácil de entender esto que les estoy diciendo o es difícil de comprender? ¿Tenemos vida por nosotros mismos? No. Tuvimos un origen. La evolución. Dios, sí, Dios. Nuestro origen es Dios. Por lo tanto, cuando nosotros vamos a analizar lo que es la mayordomía, tenemos que reconocer lo siguiente. Trataré de usar una comparación. Ustedes tienen un lugar donde viven, esa es su casa. Ustedes necesitan en su casa alguien para hacer un trabajo, el trabajo que fuere. Me invitan a mí o me dicen, ¿quieres ir a mi casa a hacerme este trabajo? O ustedes tienen en su casa un espacio extra y me dicen a mí, tú no tienes dónde vivir, en mi casa tienes un lugar
¿Quieres vivir con nosotros? Yo digo que sí. Cuando voy a la casa, ¿quién es el dueño? ¿Usted o yo? ¿Quién es el dueño? Cuando voy a su casa, ¿el dueño quién es? ¿Usted o yo? Usted, ¿verdad? Porque me llamó a su casa. Dios, cuando crea el universo, cuando Dios crea a esta tierra, ¿quién es el dueño? El dueño es Dios. ¿Qué es la criatura? Desde luego, la criatura en la creación de este mundo, ustedes ven cómo Dios creó desde el primer día hasta el sexto, Dios fue creando distintos aspectos del mundo y fue poniendo escala, pero la criatura principal de este planeta donde vivimos, como también de las otras creaciones que Dios haya hecho, es la persona inteligente que Dios creó. Es la persona pensante que Dios creó. Es la principal creación de Dios en esta tierra, que es donde estamos y de lo que estamos hablando. Cuando Dios crea al ser humano, como creador, le dio facultades al ser humano. Pero por muchas facultades que Dios le haya dado al ser humano, ¿quién es el dueño? ¿El ser humano o Dios? Dios, porque Él es el creador. La criatura existe por la voluntad del creador. Y el creador, como es amor, hizo una creación de amor. Y Dios, como es amor y quiere el beneficio de su criatura, también al crearla la rodea de todo lo que la criatura necesita para su bienestar. Pongamos nuestra atención un momentico en la creación. Primeramente, cuando Dios creó, dice en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Cuando Dios creó este planeta, existía en el espacio. Existía en el espacio y existía en el tiempo, porque ya existía, ya tenía un lugar físico y un lugar en el tiempo, porque ya estaba. Cuando Dios comienza la creación en esta tierra, dice la Biblia, Génesis 1:2, búsquenlo ahí, dice la Biblia, y la tierra estaba desordenada y vacía, y el Espíritu de Dios se movía sobre la haz del abismo. Esta palabra abismo aquí significa un lugar sin fondo, sin luz, sin orden, un lugar en caos. Así era este planeta. Y Dios comenzó a hacer una obra. Primeramente le dio la luz. Dios dijo, sea la luz, y fue la luz. Y así siguió Dios en su creación. Separó las aguas de las aguas, vino lo verde, se separó la tierra del agua, vino lo verde. La vida, Dios la sacó del agua, la vida Dios la sacó de la tierra. Todo comenzó a estar, los astros los puso en relación con la tierra, y a cada uno Dios le dio una función, le dio una obra que hacer. Ya cuando todo estaba creado, este mundo estaba lleno de belleza. Ustedes han visto, hablando de tierra sola, sin vegetación ninguna, ustedes han visto los distintos colores de tierra que existen. ¿Se han fijado que la tierra va en una gama de colores, desde el blanco hasta el negro? Carmelita, amarillenta, roja. La tierra tiene una combinación de elementos bellísimos.
tierra sola. Ustedes han visto la belleza que cubre la tierra en el manto verde de la hierba. ¿Han visto las montañas llenas de árboles? ¿O los árboles llenos de fruto? ¿O llenos de flores? ¿Han escuchado ustedes el canto de las aves, el sonido del viento, el agua cuando corre? Dios creó una cosa perfecta para el beneficio del hombre. Y eso perfecto que Dios creó fue para traer a un mundo perfecto, a un ser humano perfecto. Y ese ser humano perfecto que Dios creó es el origen de la raza humana. Pero el dueño de la casa, el dueño del ambiente, el dueño de todo y el dueño del hombre, el dueño del mundo, ¿quién es? Dios. Y el hombre llegó a ser representante de Dios. ¿Qué cosa es el ser humano entonces en este mundo? Es el administrador que Dios puso en esta tierra. O sea, es el mayordomo que Dios puso en esta tierra. Diciéndolo en otras palabras, el ser humano, el hombre, no es el dueño de la tierra, no es el dueño del planeta, sino el mayordomo de Dios en el lugar donde nosotros vivimos. ¿Y eso qué significa? Significa muchas cosas. Primero, significa que tenemos una relación con el dueño. Significa que nosotros tenemos una responsabilidad con el dueño. Significa que tenemos que dar cuenta al dueño de todo lo que hacemos con nuestro cuerpo, con la creación y con el planeta donde vivimos. Significa que no vivimos a la deriva, que hay ley, que hay orden y que un día el ser humano creado va a comparecer delante de Dios para dar cuenta de la obra de su vida, para dar cuenta qué ha hecho con su existencia. ¿Ustedes lo ven como lo estoy diciendo? ¿Saben por qué? Porque hay un creador que nos crea con amor, nos sostiene con inteligencia y ese creador nos enseña que Él es el dueño y nosotros vamos a dar respuesta de todo lo que Él nos ha dado a nosotros. ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo los seres humanos somos mayordomos de Dios? ¿Desde cuándo el ser humano es mayordomo de Dios? Desde que fue creado. Y cuando el hombre fue creado por Dios, Dios le asignó al ser humano lo que Él quería que el ser humano hiciera. Miren, vayan conmigo a la Biblia, Génesis capítulo 1. Y desde el momento en que Dios crea, miren cómo Dios recibe al ser humano cuando lo crea. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y domine sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre el ganado y sobre todo animal que se arrastra sobre la tierra. Dios puso bajo el cuidado del ser humano
a la creación que había hecho antes que el ser humano existiera. ¿Está bien? Eso es lo que aquí dice la Biblia. Dice, y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, hombre y mujer los creó. Sigue diciendo, y les dijo Dios, fructificad, multiplicaos, llenad la tierra, gobernadla, dominad los peces del mar, las aves del cielo y todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y le dio al hombre lo que el hombre necesitaba para mantener su vida. Le dio, antes del alimento, el aire para respirar. Le dio, antes del aire, la luz para que pudiera vivir. Le dio la tierra con los elementos nutritivos que dentro de ella hay para que el hombre pudiera vivir. Le dio la relación con los demás astros del universo porque todos ellos tienen una relación que se ve en la vida en esta tierra. Por ejemplo, ¿ustedes han oído hablar de las fases de la luna? Los cuartos de la luna. ¿Ustedes han oído hablar de la marea alta y la marea baja? Porque los astros ejercen una influencia sobre la tierra que se ve en el movimiento de los líquidos, que se ve en la misma naturaleza. La Biblia especifica para qué fueron dados los astros, y eso es una cosa que los científicos saben, la relación que hay entre los astros y la tierra. Dios le dio al hombre un lugar específico donde estar, donde vivir, cuando hizo el planeta y cuando lo hizo específicamente el jardín del Edén. El hombre fue puesto por Dios para que cuidara todo esto, pero Dios le dijo al ser humano, todo lo que he hecho es tuyo. Puedes usarlo como tú quieras, porque no había mal, podía decirle no había pecado, pero Dios le puso al ser humano sin pecado, al ser humano perfecto, Dios le puso una razón. Una razón para que el ser humano no se confundiera y no llegara a pensar que él era el dueño de todo, que las cosas venían por el ser humano, que el ser humano supiera que tenía un límite y para respetar a su creador, para estar en paz y en armonía con su creador, no podía comer algo físico que estaba en el jardín del Edén. Dios le dijo, todo es tuyo, pero este árbol, no. Ese no es tuyo. La mayordomía de Dios antes del pecado significaba cuidar todo lo que Dios había creado y respetar al Creador y obedecer al Creador. Dios le dijo muy claro lo que iba a suceder si desobedecía. El ser humano que tenía un inicio, que el inicio era el momento en que Dios lo creó, antes del pecado fue hecho para que viviera siempre, para que nunca muriera. Pero el pecado entró y el ser humano que iba a vivir para siempre, también supo, después del pecado, que sus días también iban a tener un final. Ahora, en el pecado, los seres humanos vivimos y contamos en nuestra vida en el momento de la vida consciente que tenemos, desde el momento en que razonamos hasta el momento en que perdemos nuestra mente, ya sea por la muerte o por la enfermedad. En ese tiempo somos mayordomos de Dios y tenemos que rendirle a Dios cuenta de lo que nosotros hagamos. ¿De qué somos mayordomos?
somos mayordomos, y lo digo así en grandes rasgos, somos mayordomos de nuestro propio cuerpo. Somos mayordomos de los dones y talentos que Dios nos ha dado. No solamente de nuestro cuerpo, sino de las capacidades que Dios nos ha dado. ¿Qué capacidad ha dado Dios al ser humano? Para que entendamos un poquito de qué capacidad Dios le ha dado al ser humano. Ustedes han visto personas que no tienen manos y escriben y pintan con los pies. Han visto personas que no pueden hacerlo con los pies y se pone aquí en la boca y pinta ahí. Porque Dios le ha dado a un ser humano que es una maravilla. No podemos hablar de esto ahora, porque estamos hablando de otra cosa. Dios nos ha hecho responsables de nuestro tiempo. Nos ha hecho responsables de nuestros talentos y nos ha hecho responsables de nuestro dinero, de nuestros tesoros. De todo tenemos que dar cuenta a nuestro Creador. Uno puede decir, no estoy de acuerdo con eso, porque Dios me hizo libre. Ok, no estemos de acuerdo con eso. ¿Saben ustedes que muchos seres humanos poderosos han pensado así? Inclusive, voy a decir esto porque ya debo terminar, porque este tema continúa mañana, ¿no? Yo estuve en un lugar del Perú, en la ciudad Trujillo. En la ciudad Trujillo está en sus alrededores el centro donde existió un gran imperio. Ese imperio fue anterior a los incas y fue contemporáneo con los incas. Se llama el Imperio Chanchan. Una gente con un desarrollo inmenso, El jefe, el rey de ellos, cuando se moría, tenía muchos bienes. Tenía a su esposa y tenía otras varias consortes. Tenía sus tesoros, tenía su palacio, tenía todo. Cuando él moría, parte de su harén lo mataban para que lo cuidaran. Su esposa pasaba mejor vida junto con él. Su riqueza pasaba con él. Su palacio, el lugar donde estaba, pasaba con él y todo se enterraba en la tumba donde él estaba y el lugar ya no se usaba más. Cuando otro jefe venía, hacía otro espacio. Estuve allí, miré eso y pensé lo que el ser humano hace. La gente acumula, tiene. Con su capacidad hace lo que quiere. Con su salud hace lo que quiere. Con todo, el ser humano hace lo que quiere. Pero llega un momento que se acabó el ser humano. Mire, yo tengo un hermano muerto. Murió cuando cumplía 70 años, 72 años. Él se jubiló y tenía 3 jubilaciones. Jubilación de Social Security, de un trabajo que tenía, y jubilación de la iglesia. Cuando él se muere, el sueldo que tenía de sus jubilaciones era alrededor de $4,000 de pura jubilación. Pero él hacía un trabajo, manejaba los camiones esos, las trocas esas grandes de mudada, y trabajaba con la iglesia y después de jubilado, hasta cierta medida, seguía trabajando. O sea, económicamente estaba, tenía una casa que la compró tarde, pero ya la tenía, ya estaba casi pagada, tenía todos sus bienes, tenía todo,
mi hermano de pronto se sintió mal y en un mes dice, me siento mal, y en un mes se murió. Los últimos 10 días que se pasó, el último mes lo pasó mal, pero los últimos 10 días casi sin comer. Me llamó y me dice, voy el miércoles a ingresarme al hospital y les voy a exigir que me dejen ingresado y que me vean lo que tengo. Me dejo el miércoles. El jueves me dice, me voy a morir, no salgo de este hospital. Lo operaron, quedó inconsciente, lo fui a ver en California, inconsciente, y murió. Y todo lo que tenía, y todo su sueldo, y todo, gracias a Dios, que era un hijo de Dios, que era fiel, que amaba y seguía a Dios, murió en la bendita esperanza. Amén. Lo único que se lleva. Y así pasa con todo en este mundo. Lo único que nosotros nos llevamos al final es nuestra mayordomía con Dios, amén, nuestra relación con Dios. Hermanos, no sé cuántos van a seguir oyendo lo que vamos a compartir o estamos compartiendo ya en esta mañana, pero tengan esto presente. En la vida hay muchas cosas que tienen valor, pero todo termina. Y termina para todos en un momento que ni lo esperan. Lo trascendental, lo importante, lo que está más allá de nuestra vida es la relación que nosotros hayamos tenido con Dios y que seamos fieles mayordomos de Dios. Amén. En cada cosa que Dios nos ha enseñado que debemos ser o que somos mayordomos de Dios. Dios nos bendiga y continuamos en la próxima ocasión.